conocer ese lugar donde Dios nos está llevando, porque depende de ese conocimiento que nosotros podemos manifestar lo que somos, ¿no? Y en ese lugar donde el Señor nos está llevando, nosotros podemos ser perfeccionados. En ese lugar donde el Señor nos está llevando, nosotros podemos alcanzar a otros para que puedan entrar en esta salvación tan grande. Amén. Amén. Pero, y bueno, y estamos viendo que Dios hizo con el pueblo de Israel lo que hizo con nosotros. Él los encaminó durante 40 años en el desierto, después los hizo cruzar el río Jordán, y después que los hizo cruzar el río Jordán, dice que los circuncidó a aquellos que no estaban circuncidados, y el maná cesó y vino la espiga tostada. Y bueno, y esa es la manera que ellos fueron preparados para poder seguir una dirección, porque vemos al varón de Dios con la espada desenvainada, ¿se acuerdan, no? En el capítulo 5, versículo 13, y él daba la dirección de cómo se tenían que hacer las cosas, y ahora nosotros tenemos nuestros pies en los lugares celestiales, en nuestra herencia, porque nosotros ya no pertenecemos al mundo, pertenecemos al reino de Dios. Amén. Entonces, pusimos los dos pies en nuestra herencia, porque según Efesios capítulo 2, versículo 6, dice que Él nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Aleluya. Y estamos sentados allí con Cristo, y también tenemos que tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y para ir contra todos huestes espirituales de maldad. Amén. Amén. Entonces el Señor nos va llevando a un conocimiento. Gracias. ¿No? Este conocimiento nos va a permitir a nosotros, ¿no? Primeramente tenemos que ir a la obediencia, porque acuérdense que el varón de Dios era el que daba la dirección. Amén. El varón de Dios de este lado del Jordán representa a Jesucristo resucitado. Del otro lado del Jordán, Moisés representa a Jesús hombre, ¿no? Porque él fue el Salvador, él le salvó allá de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Pero de este lado el varón de Dios representa la cabeza de la nación de Israel, o la cabeza de la iglesia. Bueno, siempre el Antiguo Testamento es como la sombra, ¿vio? Es como yo muchas veces quiero reflejar la sombra, pero no puedo. Pero la sombra de mi mano se refleja a través de la luz. Bueno, pero no, la sombra no me dice, a mí no da detalles de mi mano, solamente me muestra la mano, la figura. Es una figura, pero no da detalles de mi mano, ¿no? Si tengo una cicatriz en la mano no me da ese detalle, tampoco me muestra si tengo la uña corta o larga, si la tengo pintada, si no la tengo pintada. La sombra es lo único que refleja mi mano, ¿no? Y eso es por la luz. Entonces, el Antiguo Testamento es una sombra, ¿no? Es una sombra, y la realidad del Antiguo Testamento es la iglesia, ¿no? O sea, por eso nosotros miramos la sombra, para poder, para no cometer los errores que cometieron ellos, porque ellos dicen que cometieron muchos errores, y a causa de esos errores, ellos siempre se estaban distanciando de Dios y recibiendo la consecuencia de eso, porque la consecuencia de que ellos se separaran de Dios era que ellos caían como esclavos, como prisioneros en las manos de otros pueblos, de otras naciones. Y después tomaban las costumbres de esas naciones, adoraban a sus dioses, ofrecían a sus hijos, y Dios se enfurecía peor con ellos. Y fue tanto los errores que cometieron que cuando vino Jesús, el Salvador, no el Mesías, ellos no lo pudieron reconocer, porque la luz que ellos tenían en el entendimiento no era suficiente para poderle hacerle ver que el que estaba delante de suyo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Bueno, nosotros tenemos el Antiguo Testamento, pero no tomamos al Antiguo Testamento como regla de vida, porque eso fue para Israel.
Nosotros tomamos el Nuevo Testamento para poder conducirnos como hijos de Dios. Aleluya. Y el Nuevo Testamento, alguien me podría decir dónde comienza, menos mi esposa. Y la hermana no sabe. ¿Dónde comienza el Nuevo Testamento? En la Biblia. En Mateo. ¿En qué lugar? ¿En qué capítulo, digámoslo así? A ver, ¿cuántos capítulos tiene? ¿En qué capítulo comienza el Nuevo Testamento? Porque siempre nosotros vemos que el Nuevo Testamento comienza con el nacimiento de Jesús. Pero no es ahí donde comienza. El Nuevo Testamento comienza en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo derramó su sangre, porque esta es la sangre del nuevo pacto. Dice. Amén. Aleluya. Entonces, cuando Jesús muere, ahí empieza el Nuevo Testamento. Amén. Gloria a Dios. Y Jesús nació bajo el antiguo pacto, bajo el Antiguo Testamento. Pero aunque Él nació en el Antiguo Testamento, pero Jesús completó lo que le faltaba a la ley. Amén. Lo completó lo que le faltaba a la ley. ¿No? El fin de la ley es Cristo. Amén. ¿Por qué dice que lo completó? Porque Él alcanzó la justicia que otros hombres no podían alcanzar. Gracias. Él completó lo que le faltaba. ¿Qué le faltaba a la ley? Que alguien la cumpliera. Amén. ¿No? Que alguien fuera declarado justo. Amén. ¿No? Aleluya. Entonces la completó. Gracias. Y el fin de la ley es Cristo. Entonces ya no vivimos conforme al Antiguo Testamento, sino que vivimos conforme al Nuevo Pacto, Amén. al Nuevo Testamento. ¿Cuántos lo creen a eso? Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y eso es maravilloso saberlo, porque muchos años, durante 18 años en la iglesia, a nosotros nos metieron bajo el Antiguo Testamento. Gracias. Y tratábamos de cumplir los mandamientos. Y no robarás, no adulterarás, no mentirás, no codiciarás, y todos esos mandamientos tratábamos de cumplir, y peor era, despertaba mal deseo. Queríamos robar, queríamos adulterar, queríamos fornicar, mentir, todo eso. Y no sabíamos cómo vencer eso. Hasta que Dios nos reveló el nuevo pacto. Por medio del Nuevo Testamento, por medio de la revelación. Y si no escondíamos, ¿no? Escondíamos todo. Escondíamos las ganas de hacer lo malo, pero no lo hacíamos porque teníamos temor. ¿Temor de qué? De irnos al infierno. Pero ahora no hay temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Aleluya. ¿Por qué no hay temor? Porque el infierno ya no es para nosotros. Aleluya. Gracias. Nosotros fuimos salvados del infierno y de la condenación Amén. eterna. Gloria a Dios. Ya no hay temor. 18 años bajo el temor. Íbamos a la iglesia temblando, ¿no? Y si el pastor decía que era salvo, yo era salvo. Y si decía el pastor que me iba al infierno, me iba al infierno. Todo dependía del pastor, ¿no? Que Dios bendiga a los siervos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Porque ellos lo hacían por ignorancia. Que el Señor bendiga a sus siervos. Amén. Porque ellos fueron utilizados por Dios grandemente. Amén. Pero sin conocimiento, sin revelación. Bueno, pero Dios despertó nuestro espíritu para que nosotros busquemos, Amén. anhelemos, y el Señor reveló a nuestro espíritu la verdad Amén. Sí, Señor. de las Escrituras. Gracias, Señor. ¿No? Y bueno, y ahora las enseñamos a otros hermanos para que ellos no pasen por donde nosotros pasamos. Amén. Entonces veíamos acá al varón de Dios. El varón de Dios era la cabeza del ejército de Israel. Ah, pero yo pensaba que era Josué. No. El que era la cabeza de la nación era el varón de Dios. Amén. Aún Josué tenía que obedecerle al varón de Dios. Aleluya. Por eso se le apareció a Josué. Y le dijo todo lo que tenía que hacer. Y Josué dio la orden al pueblo. Como pastor del pueblo, él le dio. Y así hoy eso no ha cambiado. Dios da la orden a su siervo y el siervo del Señor la da al pueblo y el pueblo tiene que obedecer. Si obedece, recibe bendición. Es bendecido por el Señor, tiene victoria sobre la carne, sobre el mundo y sobre el pecado. Si no obedece, entonces ya la misma desobediencia le va llevando a vivir una vida miserable, una vida de derrota, digamos. Entonces Dios nos iba llevando, nos mostró el varón de Dios y después entramos en el capítulo 6 en la toma de Jericó. Vimos la toma de Jericó un poco así por arriba, nada más. Pero hemos hablado sobre eso. ¿No? Como lo que nos interesaba ver de la toma de Jericó
era que ellos siguieron la dirección. Sin dirección no se puede avanzar en este camino. Amén. Tiene que tener dirección. No, nosotros somos dirigidos por la vida de Cristo, por la vida de Dios que está en nuestro espíritu. Somos dirigidos por el Espíritu Santo. Somos dirigidos por la palabra y también somos dirigidos por los pastores, evangelistas, maestros, profetas Aleluya. y apóstoles que Dios levantó. Porque eso lo puso el Señor. Si nosotros aceptamos la dirección, entonces toda la responsabilidad está en aquellos que nos dirigen. Por eso usted tiene que ver que aquel que le dirige lo haga correctamente. ¿No? ¿Y cómo yo sé? Y bueno, tiene la palabra escrita. Amén. Y tiene el Espíritu Santo que le va a decir. ¿No? Como nos dijo a nosotros. Entonces, seguimos la dirección en obediencia y alcanzamos la victoria sobre la carne, sobre el mundo y sobre el pecado. Pero acá vemos que en el capítulo 7 vimos el pecado de Acán, ¿no? O estábamos viendo el pecado de este hombre, porque en el capítulo, cuando Dios le dio la victoria sobre la ciudad de Jericó, les dijo: no toquéis nada del maldito, porque todo está maldecido. No toquéis nada de ellos, ¿no? Y entonces en aquel tiempo Josué hizo juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantara a reedificar. Estoy leyendo en el capítulo 6, 26 de Josué. 6, 26. ¿No? Y entonces vio, nadie podía tocar del maldito nada. No se podía tocar nadie se podía guardar una piedrecita para tenerla de recuerdo. Veo que cuando nos vamos de vacaciones siempre encontramos algo lindo y lo queremos guardar para tenerlo de recuerdo. Bueno, esta vuelta no podíamos tomar nada. Y entonces acá vemos el pecado de Acán. Habíamos dicho que Jericó representa el mundo juzgado por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Jesús juzgó al mundo, dijimos, y lo encontró culpable. Al mundo. ¿Por qué era culpable el mundo? Porque la luz vino al mundo, porque el Hijo de Dios vino al mundo y amaron más las tinieblas que la luz y rechazaron al Hijo de Dios. Por eso son culpables. Porque escogieron a un asesino, a un ladrón, antes que a él. Entonces el mundo es culpable delante de Dios. El mundo está bajo maldición. Así como Jericó no aceptó, ¿no?, que Israel o que Dios los gobernara a ellos, sino que ellos cerraron sus puertas, sus ventanas, y entonces Dios trajo castigo sobre Jericó a causa de eso, ¿no? Y entonces así también Dios trae castigo sobre este mundo a causa de que ellos rechazaron al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo que no tocaran nada de lo inmundo. Ellos siguieron la dirección que Dios les había dado. Hasta ese momento siguieron la dirección. Pero acá vemos un hombre, un turbador. Un turbador es alguien que quita la paz, que quita la comunión, ¿vio? Trae turbación. Entonces viene este hombre. Y este hombre nosotros lo relacionamos con el hombre aquel que trajo turbación en la primera iglesia, ¿no?, en el libro de los Hechos, ¿no?, que fue Ananías y Zafira, cuando ellos trajeron turbación a la iglesia. La iglesia venía bien, eran llenos del Espíritu Santo, Dios hacía prodigios y milagros y se añadía mucha gente a la iglesia y la iglesia vivía en la santidad y en todo eso, pero vino un turbador que fue Ananías y Zafira, ¿no?, porque todos vendían sus propiedades. Aquel que tenía 2 propiedades vendía una y traía los vendidos a los pies de los discípulos para compartir con los hermanos que no tenían. Entonces este hombre vendió su propiedad a un precio y se quedó con una parte. Y trajo lo que le restaba, le trajo a los pies de los apóstoles. Y el apóstol le preguntó: ¿a tanto vendiste tu propiedad? Sí, a tanto. Y mintiendo al Espíritu Santo, dice. Y dice: ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Cayó muerto ahí el hombre, por haber mentido al Espíritu Santo. Como este turbador Acán, también tomó de lo que no debía y escondió. Como escondió
codició, miró, codició y tomó. Y escondió en su tienda. Y todo Israel fue culpable. ¿Por qué fue culpable todo Israel? Yo creo que todos sabían lo que él había hecho. El único que no sabía era Josué. Siempre vio, en la iglesia pasa de todo, menos el último que se entera es el pastor. El pastor es el último que se entera de lo que... Porque, y a mí me cuenta y me dice, y yo no sabía de eso, Dios, ¿de dónde te enteraste vos? Y ahí empieza la bola. Y se hace grande. ¿Vieron? Porque Dios nos esconde de todas esas cosas, a nosotros los pastores. No andamos buscando esas cosas nosotros andamos buscando la iluminación y la revelación de la palabra. Porque tenemos un trabajo que hacer, una tarea que hacer. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es perfeccionar a los santos. Amén, gloria a Dios. Para que los santos puedan alcanzar el supremo llamamiento de la esposa. Amén. Esa es nuestra tarea, no mezclarnos en esos enredos. Entonces Josué no sabía lo que pasaba, y entonces Ananías y Zafira le emitieron al Espíritu Santo y cayeron muertos los dos. ¿Y qué pasó? Dice, hubo un gran temor. En la primera iglesia ya empezó el temor. Y para edificar una iglesia local lo primero que se tiene que tener es temor. Amén. Temor de ofender a Dios. A eso no miedo. Temor de ofender a Dios. Porque eso trae consecuencias. Trae consecuencias a la iglesia. En aquel momento trajo la muerte, pero eso fue para que nosotros aprendamos que sin el temor del Señor no se puede edificar la iglesia. ¿Entiendes? Entonces vemos dos cosas. Vemos la dirección, para edificar la iglesia tiene que haber la dirección, pero también tiene que, de parte de los hermanos, tiene que haber temor de Dios. No, de no obedecer la palabra de Dios, de mentir al Espíritu Santo. Tiene que haber temor, porque eso trae muerte. La muerte para nosotros es la falta de comunión con Dios, ¿no? Y también puede alcanzarnos la muerte física, ¿no? También puede alcanzarnos eso. Y yo estoy dando grandes pasos para ir extendiéndome más rápido, hermano. Entonces, no toco detenidamente, porque podemos tocar detenidamente, pero vamos a tocar los grandes pasos. Vamos a ver el pecado de Acán. Pero los hijos de Israel, en el capítulo 7 de Josué, cometieron prevaricación cuanto al anatema. ¿Cuál era el anatema? Y bueno, Jericó. Porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿No? Fíjese. Y después Jehová envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betel, a Ben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subir, reconocer la tierra, y ellos subieron y la reconocieron a Jai. Jai sabemos que significa un pequeño montón, algo pequeño, un montón de algo. Entonces dijimos que Jericó representa el mundo juzgado por Dios, pero Jai representa el mundo juzgado por cada uno de nosotros. Pero también representa, a través de la historia, representa el fracaso que tuvieron los hijos de Dios para juzgar al mundo. ¿Por qué fracasaron? ¿Por qué fracasaron? Porque ellos tomaron del maldito. Ellos tomaron del anatema. No tenían que tomar. Así hoy día también la iglesia sabe que el mundo está crucificado, que el mundo está maldecido por Dios, que el mundo va a la destrucción. No, pero ¿por qué está maldecido? No solamente por el pecado de Adán, sino que está maldecido por haber rechazado a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Vio? Entonces, y nosotros no podemos tomar nada del mundo, no podemos constituirnos amigos del mundo de pecado estoy hablando, ¿no? No, del mundo, porque como dijimos, comemos de este mundo, tomamos agua de este mundo, y bueno, y caminamos sobre la tierra de este mundo, pero no podemos tener amistades con sus fiestas, su manera de saciar, ¿no?, el alma o la carne. Bueno, no podemos tomar nada del mundo para poder deleitarnos o gozarnos nosotros, porque eso es ir en contra de Dios. Para nosotros, nuestro gozo es el Señor. Amén. ¿No? Él es nuestro gozo. Él es todo para nosotros. Gloria a Dios. Entonces vemos que acá Israel fracasó en juzgar al mundo
en particular. La cruz le dio la victoria sobre el mundo, pero cuando ellos se tuvieron que enfrentar al mundo personal, ¿cuál es el mundo personal? Bueno, el egocentrismo, la codicia, el amor al dinero, los deseos carnales, ¿no? Todo eso nosotros tenemos que considerar, todo eso como que Cristo lo llevó a la cruz y lo crucificó. Amén. Si nosotros no creemos eso, entonces eso nos vence a nosotros. ¿No? Nos vence eso. Nosotros tenemos que juzgar cada parte en nuestro ser, cada parte de la vida vieja que teníamos antes, nosotros tenemos que considerarla muerta. ¿Quién la llevó a la muerte? Jesucristo. Amén. Porque Él ocupó nuestro lugar en el Calvario. Amén. Él llevó a nuestro viejo hombre a la cruz y lo crucificó, lo mató, lo enterró y no resucitó, sino que resucitó una nueva creación. Gracias. Amén, hermano. Amén. No, entonces muchos cristianos fracasan en este juicio en contra del mundo de pecado, del mundo en el cual ellos vivían antes. Entonces, tienen la verdad en ellos, porque ellos conocen que Jesucristo crucificó al mundo, que Jesucristo juzgó al mundo y lo crucificó, ya está con sentencia de muerte. Pero si bien tienen la verdad está en el conocimiento, ¿no? Pero la realidad no tienen, porque la realidad sería que ellos estarían apartados del mundo, viviendo en el Espíritu, viviendo una vida espiritual. Esa es la realidad. Entonces tienen la verdad, pero no tienen la realidad. La iglesia tiene la verdad de muchas cosas, tiene el conocimiento de muchas cosas, pero muy poca realidad. Amén. No, la Biblia dice que tenemos que orar en todo tiempo. Una cosa es eso, pero otra cosa es que lo hagamos. Amén. Amén. ¿No? Entonces yo tengo la verdad, el conocimiento, pero no tengo la realidad, la práctica. Entonces nosotros lo que tenemos que alcanzar no es tan solo el conocimiento, sino alcanzar la realidad de ese conocimiento en nuestra vida. Cuando nosotros alcanzamos la realidad, entonces nosotros tocamos el Espíritu, porque es por medio del Espíritu que podemos alcanzar la realidad de nuestra vida. No es un esfuerzo humano. En la medida que yo voy teniendo comunión con el Espíritu de Dios que está dentro mío, ¿no? Entonces es en esa medida que yo puedo tener una realidad, porque el Espíritu es vida, el Espíritu es poder, ¿no? Si yo no tengo esa comunión con el Espíritu que está dentro mío, sabemos que el Espíritu que está dentro mío es el Espíritu de Dios, porque dice que aquel que se une al Señor, un espíritu es con él. Bueno, pero todo eso vamos a hablar en otro momento. Entonces este hombre tomó de lo que era inmundo o de lo que era maldito y trajo desgracia al pueblo de Israel. Entonces Josué desconocía esto y volvió a decir que le dijeron, no suba, en el versículo 3, no suba todo el pueblo, sino suba como 2.000 o 3.000 hombres y tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. ¿Vio? Nunca tenemos que subestimar a nuestro enemigo, porque es muy poderoso. Nunca tenemos que subestimar. Pero tampoco tenemos que subestimarlo a causa de que no podemos confiar en la carne de los hermanos. No podemos confiar en la carne de los hermanos, pero tampoco podemos confiar en la carne de nosotros. Amén. Primero no confío en mi carne, después no confío en la carne de nadie, porque todos tenemos la misma carne, ¿no? Aunque manifestamos tenemos diferentes concupiscencias que manifestamos, pero la carne, la esencia es la misma, tiene la misma procedencia. Del polvo fuimos tomados todos, todos fuimos tomados de ahí. Amén. Entonces, nunca usted confíe, ni siquiera en la carne de su esposa tiene que confiar, ni de sus hijos, ni de su propia carne. No puede Aleluya. confiar. Por eso la exhortación está. Dice, no vivamos conforme a la carne, Amén. sino conforme al Espíritu. Gracias, Si mi esposa vive conforme a la carne, yo no voy a confiar en mi esposa. Por eso nosotros
por medio del conocimiento que nosotros tenemos, sabemos que la comunión que nosotros tenemos siempre es en Cristo. Amén. Y en Cristo la carne no existe. Siempre es en el Espíritu. Amén, hermano. Ahí hay confianza, ahí hay amor verdadero, ahí hay seguridad, hay todo ahí. Amén. Pero no en la carne. En la carne no. ¿Entiende, hermano? Amén. Entonces nosotros, cuando la Biblia dice ten cuidado de la que duerma a tu lado, se está refiriendo no a la mujer nacida de nuevo, sino que se está refiriendo a aquella que no tiene un nuevo nacimiento. Pero cuando usted tiene una esposa o un esposo que tiene el nuevo nacimiento, duerma tranquila. Gloria a Dios. Duerma tranquila. Porque ahí está el Señor. Amén. ¿Sabes? Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero mientras que no tiene el nuevo nacimiento, más vale que durmamos en camas separadas, como hacían antes. Por eso el casamiento tiene que ser en el Señor. Amén. Dios. Y muchos quieren casarse con el impío. ¿Qué confianza va a tener en el impío? O la mujer impía. Señor, guarda, ¿no? No, yo me casé tarde por eso. No, me casé a los 38 años y mi pastor me buscaba novia. Y me encontró por allá una santiagueña, ¿no? Tomaba whisky y fumaba. Le digo, yo pensé que usted me amaba, pastor. Pero él estaba tan preocupado que yo me casara que... Bueno, yo digo, no, déjela que el Señor me la va a traer. Me trajo a mi amada esposa. Gracias, Jesús. Gloria. A los 38 años llegué más o menos muy joven al camino del Señor, muchos años soltero. Y el Señor me guardó, hermano, sirviendo al Señor todos esos años de mi juventud. Bueno, Gracias. y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, a los cuales huyeron delante de Jai. Y los de Jai mataron de ellos unos 36 hombres, y le siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo se falleció y vino a ser como agua. Fíjese, el corazón del pueblo se falleció por la derrota sufrida. Gracias. ¿No? A veces nuestro corazón también desfallece y no sabemos por qué vino esa derrota. No entendemos. No entendemos por qué, qué nos pasó. ¿No? Y bueno, ¿y qué hacemos? Y tenemos que preguntarle al Señor, porque acá dice, entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra, sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos. Fíjense que estuvieron bastante tiempo ahí, clamando, ¿no? Su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, hasta oscureciendo. Él y los ancianos de Israel le echaron polvo sobre su cabeza. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Le preguntó al Señor. Ojalá no hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Fíjese, ¿no? Cómo somos los hombres, ¿no? Somos tan frágiles, nuestra fe es tan frágil. Bueno, pero ellos no tenían el nuevo nacimiento, ni tampoco tenían el Espíritu Santo morando en ellos. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Fíjese, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán que nos rodearon y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Dios, se pecó. ¿Cuál es el pecado de nuestros días? La incredulidad. Pero no hay más incredulidad dentro de la iglesia que afuera. Porque la gente no cree en el sacrificio de Cristo. No cree que el hombre viejo está muerto y que el cuerpo del pecado ha sido destruido. Amén. La gente, los cristianos, no creen que ellos son una nueva creación. Ellos quieren tomar del anatema. Vivir conforme a la vida que ellos tenían antes. Quieren ponerse la misma ropa, hablar el mismo lenguaje, tener un culto mundano, ¿no? Nosotros no tenemos que permitir una pizca del mundo dentro de la iglesia. Nada. Eso el Espíritu Santo nos lleva a nosotros.
No, tenemos que ser celosos de eso. No permitir esas cosas, ¿no? Pero amando al Señor, no obligando a nadie, nadie está obligado a nada. El Señor es el que trata con el corazón. Nosotros mantenemos un orden, así como usted mantiene como responsable de su hogar, usted mantiene una orden en su hogar. No, como cabeza de su hogar usted mantiene orden ahí. No cualquiera va a entrar a hacer lo que quiere. Bueno, así es la iglesia. Dios puso a los pastores, a los siervos, para que ellos mantengan ese orden, ¿no? Y las reglas las pone el Señor. Y nosotros solamente mantenemos, no es que las reglas las ponemos nosotros. Entonces ustedes se enojan con nosotros. Pero como nosotros no somos los que establecimos las reglas, sino que fue el Señor, entonces hay que enojarse con el Señor. Y no nos va a ir bien. Ahora, dice el Señor le revela que había pecado en el pueblo. Israel ha pecado, aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado el anatema, hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Fíjese, todo el pecado que ellos cometieron. Alabado sea el Señor. Y entonces Dios se ve obligado él a retirar su cobertura sobre ellos, porque la cobertura de ellos depende de la obediencia y del camino de santidad que ellos caminen. Así hoy también, ¿no? En la práctica, Dios no retira su cobertura sobre nosotros porque esa cobertura está sobre los méritos de Cristo, ¿no? Él no puede retirar su cobertura sobre nosotros, ¿no? Pero el Espíritu Santo se apaga en nosotros. Y entonces el Espíritu Santo se apaga y ahora corre por parte de nosotros ahora. Todo, ¿no? Mantener sano nuestro cuerpo físico, todo corre por nosotros. Una vez que nosotros nos separamos del Señor, ¿no? Por medio de la concupiscencia. Porque nosotros sabemos por el conocimiento que tenemos que un hijo de Dios no puede pecar, ¿no? Porque el que es nacido de Dios no peca, dice. Amén. ¿No? Pero sin embargo, si nosotros le damos lugar a las concupiscencias en nosotros, las concupiscencias ¿dónde están? Las concupiscencias están en la carne, pero también están en el alma. Por eso dice, el alma que pecare esa morirá. Pero una vez que nosotros recibimos a Jesucristo, lo recibimos en nuestro espíritu, pero nuestra alma no lo recibió. ¿Cómo Jesucristo se traslada a nuestra alma? La vida de Dios se traslada a nuestra alma y por medio de la santificación. Por eso tiene que ser santificada nuestra alma. ¿Cómo es santificada nuestra alma? Por la palabra, por la obediencia a la palabra de Dios. Esa es la manera, es como lavar un vaso antes de tomar agua. Usted nunca va a tomar agua con un vaso sucio. Usted ve una manchita del vaso y ya lo va a lavar. Bueno, así también es Dios. Dios nos ve la posibilidad de trasladarse a nuestra alma si nuestra alma no está bien limpia. Ahora eso viene por medio de la obediencia a la palabra del Señor. Hay muchos hermanos que tienen 40, 50 años en el Evangelio y todavía su alma no ha sido santificada. ¿Por qué? Porque siempre hicieron lo que ellos quisieron. Nunca se dejaron limpiar por la palabra. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva limpiar el alma? Y eso, cuanto más rápido se rinda una persona, más rápido se limpia el vaso. Entonces la vida de Dios que está en nuestro espíritu se la da al alma. Y el alma no manifiesta la vida. Nosotros no manifestamos la vida del alma, sino que siempre, por medio del alma, manifestamos la vida del espíritu. Siempre la vida de Dios la que se manifiesta. No la vida del alma, sino la vida del espíritu. Porque nuestra alma ha sido ganada por el Señor. Entonces nuestro cuerpo, como dice ahí en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 10, dice que llevando por todas partes la muerte del Señor en nuestro cuerpo para que la vida del Señor sea manifestada a través de nuestra carne. ¿Vio? Usted léalo en su casa. Pero todo eso es un proceso, es un conocimiento que tenemos que recibir por medio de aquellos que Dios estableció. No, porque no todos tienen este conocimiento. No, ¿por qué tenemos este conocimiento? Y es porque Dios nos dio a nosotros. Ahora, ¿por qué no le dio a ustedes? Sí, le está dando a ustedes por medio de nosotros. Ahora, no todos los hermanos estamos para lo mismo. Tenemos diferentes dones, dice la palabra del Señor. Entonces, fíjese que este hombre
que Dios le hace saber a Josué que el pueblo había pecado, ¿no? Y Dios se airó grandemente con ellos. Entonces dice, por cuanto pecaron, no podrá Israel hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto ha venido a ser anatema, dice. Mire, ellos se convirtieron en malditos, ¿no? Por cuanto ellos han venido a ser anatemas. Ellos mismos se hicieron enemigos de Dios. Fíjese. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres al anatema en medio de vosotros. Y hubo un anatema en medio de la iglesia en la Biblia. Eso se encuentra ahí en 1 de Corintios capítulo 2. 2 de Corintios capítulo 2, donde un hombre tenía la mujer de su padre, ¿no? Ese hombre trajo turbación a la iglesia. Pablo les amonesta, ¿no hay entre vosotros alguien que pueda juzgar semejante cosa? Juntaos vosotros, mi espíritu y vosotros, y entregad a Satanás para que su carne sea destruida, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Enseguida lo mandó para que lo entreguen al diablo, sabiendo que, Pablo sabía, que su espíritu iba a ser salvo en el día del Señor. Nosotros no podemos decir que un hermano, por más pecado que cometa, va a ir al infierno. Porque tenía la mujer de su padre, se acostaba con la mujer de su padre. Pero lo que tenía que ser destruido era su carne. No, su espíritu no podía ser destruido porque él era un hijo de Dios. Dios se había unido a su espíritu. Pero ¿por qué cometió ese pecado ese hombre, ese hermano? Porque su alma no había sido santificada. ¿Por qué no fue santificada si la iglesia de Corintios, Pablo fue y predicó y enseñó todo lo que tenía que enseñar? Y porque vio cómo pasa. Hay hermanos, por ser niños, ellos no atienden todo el consejo de la palabra de Dios. Vienen estas cosas. Entonces vemos que este anatema, este hombre que trajo turbación a la iglesia, no solamente Ananías y Zafira, sino este hombre también. Dice que los hermanos lo exhortaron en el capítulo de 2 de Corintios capítulo 5, donde dice que lo amonestaron, lo exhortaron y ese hombre se arrepintió. Usted puede leerlo en su casa. Entonces vio este hombre que pecó, no fue condenado al infierno, sino que fue exhortado a que se arrepienta, se arrepintió y otra vez fue restaurados en el cuerpo de Cristo. No es como antes, ¿vio? Bajo la ley era muerto, este turbador fue muerto, no solamente él y toda su familia fue muerto, más de las 36 personas que murieron. Pero ese era un antiguo pacto. ¿Por qué? Porque Dios no se quería hacer entender que el pecado produce muerte, que el pecado produce separación en la comunión con Dios, que Dios no puede tolerar el pecado. Y nosotros tenemos que siempre estar atentos, ¿no?, de que ningún pecado, ¿no?, traiga turbación. Hay a veces que veo que las iglesias se dividen, pero no se dividen por causa de la palabra, se dividen por causa del orgullo, por causa de la vanagloria, por causa de la plata, por muchas, pero la iglesia nunca se tiene que dividir. La iglesia se tiene que expandir, digámoslo así. Tiene que extenderse por medio de la predicación, pero no dividirse. La división no la hace la palabra. En cuanto a ese punto, sabemos que la palabra divide, pero para hacernos entender las cosas, no para traer enemistades, sino que nos divide, como dice en Hebreos, en el capítulo 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que divide, más cortante que una espada de dos filos, pero para hacernos entender. Nos hace entender el alma, el espíritu, después nos hace entender el alma, y después nos hace entender el cuerpo, y después vuelve a unir todo eso para que vivamos una vida en Cristo. Todas esas cosas tenemos que entenderlas y saberlas. Entonces acá, por causa del pecado, la comunión con Dios, y Dios le demandaba a ellos quitar el anatema del medio de ellos, porque si no, de otra manera Dios se desentendía de ellos. Y entonces, ¿qué hizo el siervo del Señor?
Entonces, levántate, santifica al pueblo y di, santificado para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema en medio de vosotros. Ahora fíjese, Dios no podía haber señalado al culpable, pero no lo señaló. ¿Por qué? Porque había que santificar a todo el pueblo. ¿Por qué a todo el pueblo? Si que el pecado fue uno. No, pero a todo el pueblo lo sabía. Así a veces en la iglesia se sabe. Sabe que un hermano anda viviendo desordenadamente y se lo tolera. Se lo tolera. ¿Eso por qué? Porque no está llegando la palabra que santifica. Si bien nosotros no podemos apedrearlo al hermano que comete pecado, pero sí tenemos que amonestarle a que se arrepienta. No, hermano, no podés hacer eso. ¿Cómo vas a hacer una cosa así? Vos sos un hijo de Dios. Fíjate vos, nosotros necesitamos la comunión con nuestro Dios como iglesia, como cuerpo, como iglesia local. Y oye, entonces nosotros no tenemos que andar mirando quién peca y quién no peca. Ahí no nos está llevando el Señor. Nosotros tenemos que mirar en que nosotros, individualmente, cada uno de nosotros, tenemos que vivir una vida en el Espíritu. Porque esa es la enseñanza del nuevo pacto. No se ponga a ver si el hermano peca o no peca. Eso es muy divisorio eso. Usted mire su propia vida. Viva su vida. Cuando se manifiesta el pecado, Dios no lo va a saber decir. Entonces dice... Entonces Josué vino y empezó a santificar al pueblo, ¿vio? Josué. Y entonces dice: acercaréis mañana por vuestras tribus. Y la tribu que Jehová tomare se acercará por familia. Y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas. Y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto con Jehová y ha cometido maldad en Israel. Y Jehová José, levantándose de mañana, hizo acercarse a Israel por las tribus y fue tomada la tribu de Judá, y habiendo acercado a la tribu de Judá fue tomada la familia de Sera, y habiendo luego acercar a la familia de los de Sera por varones fue tomado Sabdi, e hizo acercar su casa por las varones, que fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame lo que has hecho, y no me lo encubras. Yo no sabía, todavía no sabía lo que había hecho. Dice: aquel que confiesa a su pecado, dice, alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Aquel que confiese su pecado, alcanzará misericordia. Pero aquel que lo encubre, no alcanza misericordia. ¿Cómo dice el texto, hermana Norma? Sobre ese que dice: aquel que encubre su pecado no prosperará. Y aquel que lo confiesa alcanzará misericordia. Así dice el texto. No, confesar el pecado a Dios. Nunca confiese su pecado a cualquiera. No, tiene que ser un hermano espiritual. Una hermana espiritual. Pero no a cualquiera. Porque a usted se lo confiesa un carnal y lo desparrama por todos lados. Lo destruye a usted y a su familia. Usted tiene que confesar su pecado a un hermano, al pastor, a un hermano que no es que va a esconder su pecado, que lo va a ayudar a esa reconciliación. No podemos participar con el pecado de nadie, pero tampoco estamos para condenar, sino que estamos para... ¿Cómo, hermano? Para restaurar, dice la palabra. Para restaurarlo al hermano, para ayudarlo. Amén, no para condenarlo. ¿No? Porque tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. No vaya a ser que mañana nosotros también necesitemos restauración, ¿no? Y juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio, dice la palabra. Amén. Siempre tenemos que estar a favor de los hermanos. ¿No? Antes decía el pastor, me acuerdo, no teníamos conocimiento. El hermano fulano pecó, está en disciplina, gloria a Dios, aleluya. Nosotros decíamos, ¿cómo podíamos decir gloria a Dios, aleluya?
¿no? El hermano fulano se va a ir al infierno porque hizo esto. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo podemos decir una cosa así? No, lo hacíamos por ignorancia. ¿No? Por la ley lo hacían. Claro, no La teníamos ley hacía la conocimiento. condenación. ¿Cómo nos podemos alegrar que un hijo de Dios se vaya al infierno? Que ningún hijo de Dios va a ir al infierno. Nadie va a ir al infierno de nosotros. No, porque si no el sacrificio de Cristo fue en vano. ¿Quién nos salvó del infierno a nosotros? El sacrificio de Cristo. Amén. No nuestra buena conducta. Nuestra buena conducta no nos salvó del infierno, porque si nosotros podíamos ser salvos por medio de nuestra conducta, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué vino Cristo? Si podíamos salvarnos nosotros solos. No, pero justamente no íbamos a ser salvos nunca por la buena conducta, sino que ahora somos salvos por la fe en lo que Cristo hizo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos da su Espíritu y el Espíritu nos lleva a tener buena conducta. La conducta es una esencia, es algo vital de la vida de Dios que está en nosotros, la buena conducta. Porque la vida de Dios que está en nosotros nunca puede ser algo malo. La vida que de Dios, por eso nosotros para poder tener buena conducta le tenemos que dar lugar a esta vida que está en nosotros. Y nunca vamos a hacer algo que no, algo malo, algo que sea reprochable, algo que traiga vergüenza al Evangelio, que traiga vergüenza al nombre de Dios. Nunca vamos a hacer. Pero podemos cometer algún yerro, sí, vamos a cometer algún yerro. Pero el Hijo de Dios nunca puede pecar a propósito. ¿Por qué? Porque ahora tiene a Dios dentro de él. Tiene a Dios. Y aunque está siendo vencido en la carne, pero en su espíritu, él no quiere hacerlo malo. El que tiene a Dios en su espíritu, aquel que realmente recibió a Jesucristo en su corazón, en su alma, en su espíritu, ese Hijo de Dios nunca quiere hacerlo malo. Por eso Pablo decía, el mal que no quiero hacer, esto hago. No quiero hacer mal, pero hago ese mal. ¿Por qué? Porque veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Y entonces decía Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces ahí en el capítulo, en el versículo 25 dice, doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces después ahí nos explica, para tener victoria sobre la carne, nos explica que nosotros hemos muerto al pecado y que ahora estamos vivos para Dios. Y eso por fe. Toda esa enseñanza que la vamos a ir tratando, estamos tratando los días miércoles todos estos temas, entonces son necesarios para que nosotros podamos tener una iglesia en santidad. Una iglesia en santidad no es una iglesia que ora mucho. No, usted puede orar y orar, nosotros orábamos, sabe cómo orábamos nosotros. Pero cuando no nos veíamos, el pastor estaba el patronato español. Ahí el patronato, bueno, cada uno tenía su cueva, ¿no? Nosotros teníamos el patronato español y ahí con el patronato español íbamos con las hermanitas, cuando el pastor no nos veíamos y ahí a los besos y a los abrazos estábamos. Con las hermanitas. Y que no sabíamos cómo vivir una vida espiritual. Pero cuando vino el conocimiento, dejamos esas cosas. No, ahora, porque tomamos nuestra identidad. Nosotros no somos esto que estamos haciendo. Nosotros somos una nueva creación en Cristo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Trayéndole vergüenza al Evangelio? No. Entonces Dios nos trajo el conocimiento, nos trajo el carné de hijos de Dios, por así decirlo. ¿No? Y después empezamos a vivir por fe. Cuando nosotros empezamos a conocer este mensaje de la gracia, antes vivíamos orando y ayunando. Y mientras que ayunábamos y orando, gloria a Dios y aleluya. Pero no siempre podemos orar y ayunar porque hay que trabajar. No hay que trabajar, ocuparse. Y cuando no orábamos y ayunábamos, estaba la carne que se manifestaba. ¿Vio? Y entonces conocimos la gracia. Y vio que en la puerta de este reino de gracia, dice el justo por la fe vivirá. Amén. Y no entendemos el justo, pero sí no hay ni un justo. Decíamos nosotros, porque antes decíamos que no había ni un justo. Amén. ¿No? Y entonces, ¿para qué escribieron el justo por la fe vivirá? Porque no conocíamos la escritura. Nosotros salíamos de Mateo hasta Juan
Y cuando salíamos de Juan íbamos a 1 de Corintios capítulo 13 y después volvíamos al Viejo Testamento. Pero no entendíamos nada del Nuevo Testamento. Entonces cuando el Señor abrió nuestra mente, ¿no? y empezamos a entender que nosotros éramos justos por medio de Jesucristo, que no es que nosotros alcanzamos una justicia por nuestros propios méritos, sino que alcanzamos la justicia por medio de los méritos de Cristo, y entonces por la fe teníamos que declarar, no solamente creer, sino que teníamos que declarar que somos justos, y el justo por la fe vivirá. Y venían los hermanos y nos decían, pero usted sabe, hermano, que no puedo vencer esta debilidad. ¿Cómo? Vos no tenés que vencer esa debilidad, vos ya venciste esa debilidad. Aleluya. Entonces vos cuando viene la debilidad, vos tenés que recitar, me decían a mí los hermanos, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, más no vivo yo, más Cristo vive. Y citábamos la palabra, y ahora nos enseñaron no solamente a creer en la palabra, sino a declarar la palabra. Y cuando venía el diablo con sus tentaciones, le declaramos la palabra. Y vimos que Jesús hizo lo mismo. Cuando Satanás lo tentó, él le declaraba la palabra y lo vencía. Alabado sea el Señor. Es maravilloso estas cosas, hermanos. Son simples, son sencillas. Son muy sencillas estas cosas. Pero, claro, nuestros pastores eran pastores que amaban mucho al Señor. Pero ellos decían que cuanto más conocimiento teníamos, más responsabilidad teníamos. Y en parte es verdad. Tenemos responsabilidad. Pero sin el conocimiento nosotros no podemos alcanzar a entender. Sin el conocimiento no podemos ver. Porque dice que abre los ojos de su entendimiento. Para que puedan conocer, ¿no?, cuál es la supereminente grandeza de su poder. El conocimiento que nosotros hemos recibido fue un conocimiento espiritual. No hablaba acerca de nosotros, sino que hablaba de Cristo. Y todo lo que nosotros sabemos ahora es del Señor Jesucristo. Y ahora entendemos que estamos muertos para la carne, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén, hermano. Amén. Bueno, para ir terminando. Ya me pasé. Bueno, tomo... Dice, entonces vamos a seguir mañana con este tema, hermano. Alabado sea el Señor, porque no quiero pasar mucho de la hora. ¿Entiende, hermano amado? Usted es un hijo de Dios. Tiene a Jesucristo en su espíritu. Ahora, tiene que seguir la dirección. Aleluya. Va a llegar un día en que usted no va a tener que seguir la dirección de otro o del pastor. Los hermanos tienen que seguir la dirección del pastor, mientras que los hermanos no entienden, son niños. Pero algún día usted va a dejar de ser niño en el conocimiento, en la revelación, en la iluminación. Entonces ahora usted tiene que seguir la dirección de Dios. Pero mientras tanto usted tiene que seguir la dirección de aquel que le instruye. Pero no siempre va a ser así. Porque usted y yo, cuando usted crezca espiritualmente, vamos a tener la misma dirección. Amén. No es que Dios le da la dirección a uno y al otro le da a otro. No, la misma para todos. Hasta que lleguemos a... Porque nuestro destino es común. ¿Cuál es nuestro destino? El cielo. ¿Y para dónde vamos nosotros? Para el cielo. Entonces, vio, la dirección es la misma. No es que usted va a crecer en el conocimiento, va a crecer en la iluminación y por eso usted se tiene que dividir de mí, por eso. No, a mí me gusta que los hermanos sean gobernados por el Espíritu. Mejor que sean gobernados por el Espíritu que sean gobernados por el hombre. Amén. Mejor por el Espíritu. Que el Señor bendiga grandemente su vida, hermano. Le invito a ponerse de pie. Gracias le damos al Señor. Vamos a orar, hermano. Mañana tenemos reunión a las 19 horas. A los hermanos les abrazamos, a todos los hermanos que no pudieron venir hoy, les abrazamos en el Señor y lo esperamos mañana, hermano. Gloria al nombre del Señor. Señor, te damos las gracias por tu palabra, por la iluminación de tu palabra, por el entendimiento de tu palabra. Señor, puedas tú bendecir a cada uno de tus hijos y de tus hijas. Señor, que tú, Señor, lleve a ellos a rumiar esta palabra que tú has hablado. Señor, que la dirección que tú nos has puesto delante la podemos seguir. Que no seamos como este hombre Acán, que no siguió la dirección. Señor, que trajo desgracia para la iglesia, para el pueblo.
Señor, sabemos, Señor, que la desobediencia, Señor, tú no te agrada de eso. Que el Espíritu nunca se apague en nosotros, Señor. Aleluya. En nuestra amada iglesia, que sea siempre el Espíritu latente, Señor. Señor, en medio de nosotros, porque sin el Espíritu, Señor, dice, ¿qué podemos hacer nosotros? Sin ti, ¿qué podemos hacer, Señor? Amén. ¿A quién podemos atraer sin eso, Señor? Señor, nosotros, y tú lo sabes bien, que nosotros conocemos el valor de tu Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Conocemos, Señor, no necesitamos que nadie venga y nos diga, porque nosotros sabemos el valor que tiene para Gloria a nosotros. tu nombre, Jesús. Sabemos el valor que tiene la dirección. Gloria a Dios. Necesitamos ser direccionados, dirigidos por ti, Señor. Gracias. Bendice a tus siervos, Señor, que tienen la responsabilidad de perfeccionar a los santos, a fin de que ellos no tengan pérdida de su herencia, Señor. Ayúdalos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. También te pido que tú acompañes de regreso a los hermanos a sus Amén, hogares, Señor. que los guardes en el Sí, viaje. Señor amado. Guárdalos, protégelos de todo hombre perverso, malo, Sí, Señor amado. de todo accidente, Señor. Sí, En el Señor. nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermano. El Señor les bendiga la mañana.